La gran tormenta de 2025. ¿Qué nos espera? Estamos a punto de vivir una transformación radical en los próximos años. Para entender esto, quiero compartir una experiencia que cambió mi percepción. Muchas cosas que me sorprendieron solo lo hicieron porque nunca había presenciado algo similar en mi vida, aunque fueran eventos recurrentes en la historia. Todo comenzó en 1971, cuando trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese año, bajo el gobierno de Nixon, Estados Unidos abandonó el patrón oro, declarando que el dólar ya no sería convertido en oro. Esto debería haber causado un colapso. Pero, sorprendentemente, el mercado subió. Esto me intrigó. Solo al estudiar la historia entendí el patrón. Un evento muy similar ocurrió en 1933, durante el gobierno de Roosevelt. Esta conexión histórica me hizo mirar los ciclos económicos y sociales más profundamente. Por ejemplo, lo que ocurrió en los años 1930, con depresión, guerras y tasas de interés cero, se repitió en 2008. Estudiar estos ciclos fue esencial para que, durante la crisis financiera de 2008, supiera cómo actuar y pudiera capitalizar sobre la situación. A lo largo de mi vida, tres grandes fenómenos nunca antes vistos comenzaron a desarrollarse y me forzaron a buscar respuestas en la historia. Deuda masiva y creación de dinero. Vivimos en un periodo de endeudamiento extremo e impresión de dinero a gran escala, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad de las monedas de reserva y sus ciclos de ascenso y caída. Conflicto político interno. La polarización entre populistas de izquierda y derecha está creciendo. Esta tensión llegó a su punto máximo en eventos como el 6 de enero, en Estados Unidos. Esta dinámica refleja lo que ocurrió en otros momentos históricos de crisis política. Conflicto entre potencias globales. El ascenso de China como una potencia económica y militar, rivalizando con Estados Unidos, está transformando el orden mundial. Además de estos factores, me di cuenta de que otros dos elementos históricos a menudo cambiaron el curso de la humanidad. Eventos naturales, sequías, inundaciones y pandemias han derribado imperios y alterado órdenes mundiales más veces de lo que imaginamos. Innovaciones tecnológicas. La tecnología siempre ha impulsado transformaciones significativas, y su evolución continua está moldeando nuestro futuro de manera impredecible. Estudiar estos 5 grandes factores me permitió identificar patrones de causa y efecto que se repiten a lo largo de la historia. No creo en los ciclos solo porque se repiten. Creo en ellos porque están guiados por relaciones lógicas y previsibles. Para comprender estas dinámicas, analicé los 10 mayores imperios de los últimos 500 años y las 3 principales monedas de reserva globales. Esto me llevó a explorar el ascenso y caída del imperio holandés, con el florín, del imperio británico, con la libra, y del imperio de Estados Unidos, con el dólar. También observé el crecimiento del imperio chino, con sus propias monedas y disputas globales. Ahora, me concentraré en los 4 factores más importantes que modelan el futuro. Los ciclos históricos de las potencias globales. La historia muestra que potencias como los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos y China siguen ciclos superpuestos, que generalmente duran alrededor de 250 años. Las transiciones entre estas potencias, que suelen durar entre 10 y 20 años, a menudo están marcadas por conflictos intensos, ya que las potencias dominantes rara vez declinan sin luchar. En mi análisis, utilicé 8 métricas principales para medir la fuerza de un país. Educación, innovación y desarrollo tecnológico, competitividad en los mercados globales, producción económica, participación en el comercio mundial, fuerza militar, influencia de su centro financiero, y la fuerza de su moneda como reserva internacional. Estos indicadores permiten mapear el estado actual de una potencia, su pasado y si está en ascenso o declive. Al observar estas métricas en secuencia, se hace evidente cómo se desarrolla un ciclo típico. El ciclo de ascenso y caída. Generalmente, el ciclo comienza después de un gran conflicto, como una guerra, que establece una nueva potencia dominante y crea un nuevo orden mundial. Esto conduce a un periodo de paz y prosperidad. Durante esta fase, el avance de la educación estimula la innovación, la tecnología y una mayor competitividad, consolidando la moneda de esa potencia como una reserva global. Con el tiempo, la prosperidad excesiva trae desigualdad de riqueza. La acumulación de deudas y la creación de burbujas financieras resultan en colapsos económicos. Cuando la burbuja estalla, la impresión de dinero aumenta, y el conflicto interno entre ricos y pobres se intensifica, llevando a revoluciones o guerras civiles. Mientras la potencia dominante enfrenta crisis internas, rivales externos se fortalecen. Cuando estas potencias emergentes se vuelven lo suficientemente fuertes como para desafiar el orden existente, surgen conflictos externos, a menudo guerras. Después de estos conflictos, los nuevos ganadores reconfiguran el orden mundial, reiniciando el ciclo. El papel de China y los cambios en el orden mundial. Hoy, China emerge como una potencia ascendente, mientras que Estados Unidos enfrenta desafíos internos y externos. Aunque es imposible predecir exactamente a los ganadores y perdedores de este ciclo, está claro que estamos viviendo una transformación global profunda. Platón, en la República, describió los ciclos políticos, destacando que una de las vulnerabilidades de las democracias es el desorden resultante de los conflictos internos. Esta anarquía puede acelerar los cambios en el poder global. Así, mientras países como China, Estados Unidos e India redefinen sus posiciones, el futuro del orden mundial sigue siendo incierto, pero su transformación ya está en curso. Los riesgos del capitalismo y el impacto global.
El capitalismo enfrenta sus mayores desafíos cuando la desigualdad de riqueza y oportunidades crece hasta el punto de generar tensiones sociales y políticas. Esto representa un riesgo directo para la democracia. En la década de 1930, cuatro grandes democracias, Alemania, Italia, España y Japón, se transformaron en autocracias debido a estas presiones. Aunque ambos sistemas, democrático y autocrático, tienen sus riesgos, necesitamos preservar valores fundamentales como la igualdad de oportunidades, la creatividad, el Estado de Derecho y la civilidad. Sin estos pilares, enfrentamos graves peligros, incluidos los conflictos. La India como potencia emergente. Hoy, la India tiene el mayor potencial de crecimiento global, similar al que China mostraba en 1984. El país está pasando por reformas masivas, avances en creatividad y desarrollo económico. A pesar de los desafíos internos, como las tensiones religiosas con su población musulmana, estos obstáculos no deberían frenar su progreso. Históricamente, los países neutrales en grandes conflictos han sido los que más prosperaron, a menudo incluso más que los ganadores de las guerras. Con el actual enfrentamiento entre Estados Unidos, China y sus aliados, la India y otros países no alineados están bien posicionados para beneficiarse económica y políticamente. Regiones destacadas en el crecimiento global. Además de la India, otras regiones están emergiendo como protagonistas. Países de Asia. Naciones como Indonesia, Filipinas y Vietnam están desempeñando papeles significativos en el escenario global, con Singapur como un centro estratégico. Medio Oriente. Los países del Golfo están acumulando riqueza y redistribuyendo recursos de forma estratégica, convirtiéndose en polos de talento e innovación. India. Adoptando un enfoque de crecimiento estructurado, con un modelo autocrático que opera de forma similar a una empresa, la India demuestra un liderazgo competitivo en un escenario global dinámico. Conflictos y cambios cíclicos. Históricamente, los conflictos surgen del deseo de expansión, una fuerza difícil de contener. Hoy, enfrentamos desafíos estructurales similares a los de los años 1920, cuando grandes avances tecnológicos coexistieron con deudas crecientes y profundas desigualdades. La productividad como motor de cambio. La productividad siempre ha sido un factor central en el crecimiento económico, pero ahora entramos en una era en la que las tecnologías emergentes pueden ser utilizadas tanto para impulsar la economía como para ser armas en conflictos. Necesitamos reorganizar cómo redistribuimos la riqueza, educamos a las próximas generaciones y manejamos las divisiones sociales. Los próximos años serán decisivos para determinar cómo estas fuerzas modelarán el futuro, y nuestra capacidad de adaptación será la prueba final para garantizar la estabilidad global. Los desafíos futuros: riqueza, deuda y recursos. El futuro traerá muchos desafíos por superar, y necesitamos esperar que la violencia no sea el camino. Incluso sin conflictos armados, cuestiones como la redistribución de dinero y oportunidades exigirán debates y ajustes significativos. Si no luchamos en los campos de batalla históricos por recursos naturales, lucharemos por cuestiones sociales, estructuras y creencias. Sin embargo, la lucha por los recursos seguirá siendo una realidad. La creciente deuda global es un ejemplo claro. Estamos operando como si acumular deudas fuera sostenible, pero la historia demuestra que no es posible elevar los estándares de vida indefinidamente a través de préstamos. A medida que aumentan las deudas, también crecen las desigualdades de riqueza, los conflictos de valores y las reacciones contra los controles sociales, generando nuevos puntos de tensión. Paralelamente, en los próximos 5 años, deberemos atravesar un milagro de productividad, pero también una distorsión temporal, caracterizada por desorden y transformaciones radicales en varias áreas. Elecciones, que pueden agudizar las divisiones sociales. Conflictos geopolíticos, aumento de tensiones internacionales. Cambio climático, un problema costoso que requiere soluciones urgentes. Avances tecnológicos, que pueden tanto impulsar a la humanidad como ser utilizados como armas. La deuda global y sus consecuencias. El acumulado de deuda, tanto en Estados Unidos como en otros 182 países endeudados, es insostenible. Históricamente, el aumento de la deuda en relación con los ingresos reduce el consumo y lleva a la necesidad de imprimir más dinero, lo que puede generar inflación y desconfianza en los mercados. El mayor riesgo surge cuando los inversionistas dejan de comprar bonos gubernamentales, o peor aún, comienzan a venderlos. Con un déficit creciente, el gobierno necesita vender grandes cantidades de bonos, pero la demanda depende de rendimientos atractivos. Sin esto, los inversionistas migran hacia activos tangibles, como acciones y oro, aumentando la volatilidad económica. El papel del oro en el escenario económico. El oro siempre ha sido valorado como dinero porque no depende de obligaciones o pagos futuros, poseyendo un valor intrínseco. En tiempos de inestabilidad, se convierte en un refugio seguro para los inversionistas, especialmente cuando otros activos pierden la confianza del mercado. Con más de 31 billones de dólares en bonos en circulación, los mercados financieros enfrentan una prueba crítica. La redistribución de recursos y la reevaluación de cómo manejamos la deuda y la productividad serán factores decisivos para el equilibrio global en los próximos años. El valor histórico del oro y la brecha de riqueza. Históricamente, el oro ha sido valorado por su capacidad de preservar riqueza y ser transferido entre países. Las naciones que prosperaron a lo largo del tiempo invirtieron en activos tangibles. Los Estados Unidos, por ejemplo, acumularon gran parte de su riqueza antes de las 2 guerras mundiales, aprovechando momentos de estabilidad. Hoy, enfrentamos una enorme brecha de riqueza.
El modelo económico actual intensifica estas desigualdades, especialmente en los momentos finales de los ciclos económicos. Cuando el gobierno asume deudas para mitigar crisis, como vimos recientemente, el envío de dinero directamente a las familias a menudo supera las pérdidas de ingresos. Esto beneficia a los sectores domésticos, pero aumenta la deuda gubernamental, creando un desequilibrio clásico de fin de ciclo. Con el desajuste entre oferta y demanda de bonos, los bancos centrales entran en acción comprando esos bonos, una forma de monetización que genera inflación. Este patrón fue evidente en la década de 1920, cuando innovaciones tecnológicas transformadoras coexistieron con problemas estructurales de deuda y desigualdad que permanecieron sin solución. Los desafíos del presente. Hoy, incluso con avances tecnológicos impresionantes, estamos gastando más de lo que producimos. La cuestión central es, ¿por cuánto tiempo los inversionistas seguirán confiando en las deudas de los gobiernos? Cuando decidan abandonar estos bonos, el riesgo de una crisis financiera será inminente. Esta vulnerabilidad se agrava en un contexto de populismo y conflictos externos. En un escenario donde nadie quiere ceder, las tensiones aumentan, dificultando soluciones colaborativas. Tecnología y crisis climática, oportunidades y riesgos. Los avances tecnológicos traen tanto promesas como peligros. Estamos en un punto crítico donde las tecnologías pueden impulsar la productividad o transformarse en armas destructivas. Para abordar los cambios que estas innovaciones traen, será necesario reorganizar la redistribución de la riqueza y las oportunidades. Simultáneamente, la crisis climática presenta costos económicos gigantescos. Sequías, inundaciones y otros desastres naturales, además de la transición hacia una economía sostenible, exigen recursos que aún no han sido adecuadamente contabilizados en el sistema económico global. Este es un desafío estructural que afecta a gobiernos y empresas. Deudas y desigualdades estructurales. El capitalismo actual no ha sido eficaz en la asignación de recursos, exacerbando las desigualdades. En educación, por ejemplo, los niños de familias ricas tienen acceso a oportunidades que perpetúan su éxito, mientras que los niños de familias pobres enfrentan barreras que restringen su crecimiento social. Además, los gobiernos continúan acumulando déficits crecientes, gastando mucho más de lo que recaudan. Este patrón no es sostenible y nos coloca en un ciclo peligroso, donde las deudas, desigualdades y crisis se alimentan mutuamente. El impacto de la impresión de dinero en Japón. Japón ha recurrido a la impresión masiva de dinero, lo que ha resultado en una depreciación significativa de su moneda. Los poseedores de bonos japoneses vieron una pérdida de alrededor del 80% del poder adquisitivo en términos de la moneda local. Esta dinámica mina la confianza en los mercados y crea inestabilidad económica. En Estados Unidos, comienzan a aparecer señales de restricción en el consumo. Los pagos por los servicios de la deuda aumentan, mientras que los ingresos permanecen estables o disminuyen, reduciendo la capacidad del gobierno para enfrentar futuras crisis. El próximo punto de inflexión económico. El mayor riesgo económico ocurrirá cuando los inversionistas decidan vender bonos en masa. Esto obligará a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a intervenir nuevamente comprando esos bonos. Si esta situación coincide con la próxima recesión económica, que muchos prevén para los próximos 4 años, el sistema financiero global enfrentará un momento extremadamente arriesgado. Populismo e inestabilidad global. El aumento del populismo en todo el mundo añade otra capa de incertidumbre. Los populistas de izquierda y derecha suelen adoptar posiciones rígidas y extremas, priorizando la victoria a cualquier costo. Esto intensifica las divisiones sociales y políticas. La combinación de populismo, crisis financieras y conflictos externos crea una receta para el desorden. Se necesitan reformas estructurales urgentes para contener estas tensiones y preservar la estabilidad. Desafíos del capitalismo y la necesidad de cambios. Aunque el capitalismo ha impulsado la innovación y la prosperidad, presenta fallas críticas. El enfoque exclusivo en las ganancias no dirige adecuadamente los recursos hacia áreas como la educación, la salud y el cambio climático. Por ejemplo, los costos asociados con el cambio climático no están siendo debidamente incorporados al sistema económico global. Esto resulta en pérdidas crecientes y falta de soluciones sostenibles a largo plazo. En Estados Unidos, las disparidades regionales reflejan fallas en el sistema educativo. Como la educación se gestiona a nivel estatal y municipal, las comunidades más ricas invierten más en sus escuelas, mientras que las áreas pobres enfrentan limitaciones severas, perpetuando desigualdades. Los desafíos de los próximos años, 2023-2025. En los próximos 2 años, enfrentaremos desafíos interconectados que darán forma al futuro. Relaciones China-EU. Los conflictos económicos y geopolíticos seguirán influyendo en el orden mundial. Crisis financieras, el aumento de la deuda y el ajuste fiscal impactarán el consumo y las inversiones globales. Avances tecnológicos. Aunque traen ganancias productivas, las nuevas tecnologías también pueden ser usadas como herramientas de destrucción. Cambio climático. Los costos asociados con la adaptación climática y desastres naturales presionarán a los gobiernos y economías. Estos factores combinados crean un escenario de volatilidad e incertidumbre. Reflexiones finales sobre el futuro. A pesar de los enormes desafíos, también hay oportunidades para la innovación y la transformación. El mundo está en un momento de encrucijada, y las decisiones tomadas en los próximos años determinarán si superamos estas tensiones o sucumbimos a ellas. La historia nos enseña que las crisis son momentos de transición. Pueden abrir el camino a nuevos órdenes mundiales, nuevos líderes y nuevos sistemas. Depende de nosotros decidir si este momento será de reconstrucción o de colapso. ¿Te gustó este video? Entonces,
Deja tu like, suscríbete al canal para más contenido como este y comenta abajo lo que piensas sobre los desafíos y oportunidades que el futuro nos depara. Tu opinión es muy importante.